Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Jacqueline Silocoteca Sánchez y yo les voy a explicar los temas de geografía económica, geoeconomía, megacorporación, inversión extranjera y del continente asiático. Bueno, empecemos. La geografía económica es una rama de la geografía humana, como ya todos sabemos. Se centra en las dinámicas de producción y también en las distintas dinámicas económicas. Estas disciplinas abarcan todo aquel tipo de descripciones, análisis que relacionan y vinculan hechos y procesos económicos con su dimensión especial. La geografía económica se puede dividir en 4 campos con los que son los más grandes que están internacionados. Son geografía agrícola, geografía de desarrollo, geografía industrial y geografía del transporte. Por otra parte, los geógrafos sostienen que la geografía económica tiene por objeto la descripción y explicación de la descripción geográfica de los hechos económicos, es decir, como fenómenos espaciales sobre la superficie terrestre en términos de evolución, historia, situación actual, cantidad y calidad. Por lo tanto, el objetivo de la geografía económica es el estudio de los sistemas territoriales que se forman durante la vida de la sociedad, de las manifestaciones afectivas de la actividad de los seres humanos y de las producciones y otras actividades sociales. Las actividades económicas del mundo se van a dividir en 3 tipos: actividades primarias, la ganadería, la agricultura, la explotación forestal, la minería, la caza y la pesca; actividades secundarias, la manufactura, la construcción, electricidad, agua y los hidrocarburos; y las actividades terciarias o el sector de servicios, hoteles, restaurantes, transporte, servicios del gobierno, financieros, profesionales y personales, tales como la educación, la salud y los servicios inmobiliarios. Cabe destacar que estas actividades van a tener conceptos básicos que serán la producción, el intercambio, el consumo y la riqueza. Bueno, vamos con el tercer tema, que es geoeconomía. La geoeconomía se crea a través de la geopolítica. La geoeconomía puede ayudar mucho, ya que es una herramienta que ayuda a tomar las decisiones estratégicas de cada ciudad, país o estado. Esta herramienta evalúa las consecuencias de los riesgos, los beneficios y que inciden en la economía y la cultura de una nación a partir de los factores geográficos, políticos y físicos. Esto quiere decir que cuando el presidente quiere hacer un tratado de libre comercio, de, de esto se puede ayudar a ver si puede beneficiar a los ciudadanos, entre ellos las empresas, ya que si ese contrato no tiene beneficios, esto puede perjudicar gravemente a la población en general. Esto también se puede incluir en micronegocios, ya que no serviría de nada el tratado de libre comercio. Regionalización económica. Implica la división de un territorio en áreas menores con características comunes que nos van a permitir el conocimiento de los recursos, las génesis de políticas y planear desarrollos económicos. En la regionalización veremos involucrados los flujos comerciales, los flujos capitales y los flujos de personas. Los flujos comerciales serán la diferencia entre el total de exportaciones por el total de importaciones en un periodo determinado para un país o región. Y los flujos capitales serán los movimientos de dinero con fines de inversión desde y hacia otros países, incluyendo las inversiones de diferentes índole, es decir, entradas y salidas. Y por último, veremos los flujos de personas, que son los movimientos que tienen estas en los distintos países del mundo, tanto internacionalmente como nacionalmente. Y en este flujo de personas van a influir 3 factores importantes para su crecimiento: la tasa de fecundidad, el aumento de longevidad y la migración internacional.
Por último, cabe recalcar los flujos más importantes migratorios: México y Estados Unidos, Europa y países vecinos, y el tercero, Medio Oriente y el norte de África, impulsados por las guerras. Muy bien, vamos con el siguiente. ¿Qué es corporación? O también megacorporaciones. Ustedes se estarán preguntando qué es una megacorporación, ¿no? Pues las megacorporaciones, ya sea la ficción o la realidad, son conglomeraciones de empresas que tienen un monopolio parcial o completo en uno o varios mercados. Y digo mercados porque es especificar más es cortarle las alas a la idea. Tecnología, comunicaciones, finanzas, aviación, minera, energía, genética, etc. Cualquier campo es superfictible para ser dominado, contratado y pervertido por una megacorporación, es decir, empresas que son reconocidas a nivel internacional. Muy bien, vamos a la penúltima. Es la inversión extranjera. Un poco más larga, pero la trataré de resumir lo más que puedo. O bueno, explicar. La inversión extranjera es una colaboración directa de capitales a largo plazo en alguna parte del mundo para la relación de empresas agrícolas, industriales y de servicio con el propósito internacionales. Explotación de nuevos mercados. Una de las principales razones se han ofrecido para diversas formas de explicar la presencia de IED, una economía en la búsqueda de nuevos mercados. Tradicionalmente se ponía que una empresa se proveía a una economía grande y o rica, podría asegurarse su participación en dicho mercado mediante una inversión directa en ese sitio. La IED tradicionalmente se entendía como un sustituto directo del comercio por parte en un efecto explicativo de este tipo de IED es el tamaño de mercado de distinto destino, del cual puede medirse mediante el ingreso total de una economía o mediante sus dos componentes, el tamaño de la población y el ingreso por capital. De hecho, una parte de la explicación en las décadas de los 70 y 70 estaba basada en el fuerte protección que caracteriza a algunas compañías. Bueno, en esta parte de las inversiones extranjeras, es decir, que también hay que tener mucho cuidado cuando hacemos una inversión con alguna empresa, ya que se puede invertir mucho capital, y si ese proyecto no funciona, el capital pues se va perdiendo. Así que hay que tener mucho cuidado y también usar la herramienta de megacorporaciones, ya que eso también ayuda a decidir si es bueno invertir o no. Deuda externa. El grupo de análisis Vietnam fue una de las economías en reducir su deuda pública brutal. Un hito muy importante al considerar que la mayoría de países del mundo tuvieron altos incrementos en su nivel de endeudamiento para enfrentar las contingencias causadas por la crisis sanitaria. Específicamente, la deuda pública de Vietnam su respecto a su PIB pasó del 54,3% en 2019 a 46,6% en 2020, reduciéndose cerca de 7,7 puntos porcentuales. Fuente de elaboración de los autores con base en estadística del Fondo Monetario Internacional, 0,03, 35,6, 38,5, 42,4, 46,6,
48,4, 48,9, 50,4, 61,7, 67,6, 89,3, 131,2, 266,2, 0,0, 50,0, 100%, 150%, 200%, 250%, 300%, Hong Kong, Taiwán, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Corea del Sur, Filipinas, Tailandia, China, Malasia, India, Singapur. 5. Por el contrario, el crecimiento de la deuda pública bruta fue crítico en las economías de Japón, India y Singapur, las cuales incrementaron altamente su deuda con respecto al 2019 en 28,5, 20,3 y 17,1 puntos porcentuales, respectivamente. El endeudamiento de Japón, que representó los más críticos cambios al pasar de una deuda pública bruta con respecto al PIB de 237,7 en 2019 a una de 266,2 en 2020, que equivale a 9,8 billones de dólares, obedeciendo principalmente la decisión del Banco de Japón de ampliar sus programas de compra, objetivo de mitigar el impacto económico del coronavirus y además seguir combatiendo las amenazas con bajo nivel de consumo y circulación del dinero, y además de una caída de la productividad que ha tenido un alto impacto en el envejecimiento de la población. Por su parte, aunque la deuda bruta de Singapur es una de las sexta más alta del mundo, los fondos recaudados a través de los valores de la deuda de esta economía son, por la ley, destinados principalmente al financiamiento de proyectos de inversiones con altos rendimientos y no necesariamente de fincar el gasto público. Además, obligaciones tienen los términos netos. La deuda compensada por el alto valor de los activos en Singapur y sus obligaciones, que tienen un eficiente manejo crediticio que les permite mantener la clasificación AAA. Por su parte, Hong Kong presentó el menor incremento de endeudamiento público, situándose en el 0,3 del PIB, mientras que las demás economías incrementaron su deuda en cifras que son razonables en medio de una crisis, con el promedio de 7 puntos porcentuales y un máximo de 11,3 puntos porcentuales para el caso de Malasia. Actual crisis económica y financiera global, en la que es más grave en el siglo XXI. Su surgimiento y expansión ha contribuido al desarrollo de nuevos comportamientos, algunos de los cuales no serán de carácter temporal. Ningún estudio futuro es capaz de predecir la magnitud del impacto, teniendo en cuenta que dependerá de la evolución de la pandemia y de los rebotes que existan a nivel global. Ello conduce a evaluar el fenómeno sobre la base de la variedad de escenarios por el alto incertidumbre. En la última parte les voy a platicar un poquito de Asia. Muy bien. ¿Sabías que Asia es el continente más grande y el más que presenta la mayor diversidad de razas, culturas, lenguas del mundo? Ocupa una superficie de 44.614.000 kilómetros cuadrados, que representa las quintas partes de la masa continental de Eurasia, y que equivale a un tercio de la superficie terrestre total. En Asia surgieron las principales religiones del mundo, como el budismo, cristianismo, hinduismo, islam y judaísmo. El cristianismo se desarrolló fuera del continente del budismo, cuyo mayor impacto en la India, China, Corea del Sur, Japón, los países del sudeste y Sri Lanka, y el Islam se ha expandido desde Arabia hasta el este y sudeste del continente
La superficie de Asia contiene cinturones montañosos y mesetas, resultado de la colización de las placas resultados de la colisión de las placas tectónicas. Así, está formada por varias plataformas continentales muy antiguas que, junto con bosques de tierra, se fusionaron a lo largo de millones de años. Países y capitales de Asia están conformados por 48 países. 41, es decir, que 41 son integrantes asiáticos y los 7 son eurasiáticos, es decir, debido a la ausencia de límites bienes de beneficios considerados países europeos y asiáticos. Los otros continentes, Asia es el continente de mayor superficie según por América, África, Antártida, Europa y Oceanía. Bueno, América conforma con 42.655.000 kilómetros cuadrados y África mide aproximadamente 30.221.000 kilómetros cuadrados. Antártida con 14 millones kilómetros cuadrados. Europa con 10.530 kilómetros cuadrados y Oceanía con 9.008.000 kilómetros cuadrados. Bueno, eso fue todo de mi parte. Panorama de la economía global. 2020 inició con una desaceleración sincronizada de la economía mundial, resultado de diversos acontecimientos económicos, políticos y comerciales suscitados durante el año previo. Las políticas proteccionistas por las imposiciones arancelarias entre Estados Unidos y China incidieron negativamente en el comercio mundial y posteriormente en la producción global de manufacturas, siendo las economías emergentes las más vulnerables a choques y desequilibrios externos. El Fondo Monetario Internacional pronosticó que el 2020 cerró con una caída del 3.3%. Para el 2021 tenemos un periodo favorable de recuperación económica mundial con un crecimiento del 5,5% y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU prevé que la actividad mundial crecerá un 4% en 2022 y un 3,5% en el 2023. En América Latina y el Caribe, el crecimiento del Producto Interno Bruto se prevé en un 2,2% en el 2022. Los mercados laborales regionales experimentan una recuperación parcial y desigual con tasas de desempleo más altas y de participación más baja que antes de la pandemia. Los programas de compra de activos sirvieron para hacer frente a las dificultades financieras y apoyar la recuperación durante las primeras etapas de la crisis. Sin embargo, también aumentó las vulnerabilidades financieras mundiales y ampliaron las desigualdades económicas. Subrayó Hamid Rashid, jefe de Subdivisión de Vigilancia Económica Mundial y autor principal del informe, que las autoridades monetarias de los países desarrollados tendrán que acelerar y escalonar la reducción de las compras de activos y de sus balances para mantener la estabilidad financiera, mantener bajo el coste de servicios de la deuda pública, garantizar la sustentabilidad de la deuda y evitar una consolidación fiscal prematura. Principales zonas económicas. La economía de Asia es la mayor y la que crece más rápido comparada con cualquier otro continente. Los 5 países asiáticos con mayor economía son China, Japón, India, Corea del Sur e Indonesia. Y la mayor parte de la riqueza en Asia se concentrará en los países del este: Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Macao, Singapur y Brunei. Principales zonas agropecuarias, de manufactura y extracción de recursos.
En la agricultura encontramos como principal actividad el cultivo de arroz e importantes cultivos como las semillas oleaginosas, maíz, raíces comestibles, soya, caña de azúcar, algodón, vegetales y frutas en todas las áreas, mientras que el trigo es de gran importancia en el Asia Centro y Oriental. Los países productores que destacan en este sector son China, Tailandia, Centro Oriental, Indonesia y Mongolia. En el sector de la manufactura, los países que llevan la bandera en la producción de bienes son China, Japón, Corea del Sur y Taiwán, aunque países como Vietnam y Tailandia han desarrollado también este sector de la economía en años recientes. Existe un número importante de corporaciones gigantes dedicadas a la alta tecnología en el este de Asia, como Toyota, Samsung, Toshiba y Huawei, por citar algunos. En la extracción de recursos, el estrecho de Malaca es uno de los enclaves geopolíticos más importantes de Asia y el mundo. La mayor concentración mundial de producción de petróleo proviene de países sudeste de Asia, Brunei y Malasia. Zonas industriales del continente. La distribución industrial a una escala mundial es totalmente asimétrica, existiendo en dos zonas antagónicas por parte del mundo desarrollado en el que se localiza la mayor parte de las industrias, las más modernas, las más diversas, las más responsables con el medio ambiente. Por otra parte, el mundo subdesarrollado existen grandes desequilibrios entre países, siendo su actividad escala, dispersa y relacionada con los discursos naturales de cada lugar. Japón, su reducida extensión y la carencia de materias primas no ha permitido el desarrollo industrial entre este país, desarrollando que zonas portuarias en las que se destaca la concentración de Tokio, Yokohama, Yakawashi y otras como Nagoya y Osaka, mientras que en Asia, en general, los principales industriales se sitúan en nuevos países industriales, NPI, como lo es Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, a los que se les ha añadido más recientemente otros países del sudeste asiático como Filipinas, Tailandia y Malasia. Son zonas recientemente industrializadas cuyo principal factor competitivo es la abundancia de la mano de obra barata. Principales zonas de oferta de servicios. El sector del turismo juega un papel fundamental en la economía de Asia, no solo por los viajeros de países occidentales que visitan Japón, India, Tailandia, China o las distintas rutas de mochileros del sudeste asiático que son los más visitados, sino por la gran cantidad de viajeros que hay entre los mismos países de Asia. En el área de los servicios destaca principalmente el sector financiero, ya que al menos 6 de los centros financieros más importantes del mundo se encuentran localizados en Asia. Por enlistar encontramos Singapur, Hong Kong, Shanghái y Tokio. Otro de los servicios es el flujo de pasajeros, que es tal que Asia tiene varios de los mejores y más grandes aeropuertos del mundo y una gran cantidad de aerolíneas de primera clase y bajo costo. Finalmente, es importante resaltar que los centros de llamadas de muchas empresas en todo el mundo están ubicados en países como India, Malasia y Filipinas, siendo esta actividad del sector terciario una gran fuente de empleo en estos países. Concentración del flujo de capitales. Asia Oriental tiene un récord de crecimiento económico alto y sostenido en las últimas décadas. Esto se debió al desarrollo industrial entre 9 países: China, Japón, los Cuatro Dragones y tigres como lo es Hong Kong, Singapur, Taiwán y República de Corea, denominados así por su rápido desarrollo económico, y 3 países que recientemente la industrialización, lo que es Malasia, Tailandia e Indonesia. Se dice que se denomina la región asiática la que domina el mundo, y es que los países asiáticos constituyen hoy un reto para las demás economías. Su idiosincrasia y su laboriosidad, su filosofía de la vida hacen que los países de esta región un manantial de sabiduría y cierto misterio. Asia es el continente más extenso del planeta, siendo el más grande de los 6 continentes que constituyen la Tierra, incluidas las regiones insulares. Abarca un área de 44 billones
934.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, lo que es una tercera parte de la superficie terrestre. Sus habitantes representan las 3/5 partes de la población de todo el mundo. La minería es una actividad importante en la mayoría de los países asiáticos. La minería de exportación más importante de Asia es el petróleo. El sureste asiático y en especial el Oriente Próximo contienen las mayores reservas petrolíferas del mundo. Concentración de personas. A mediados del 2021, cerca del 60% de la población del mundo vivía en Asia. En cifras absolutas, esto significa que aproximadamente 4.600 de las 7.773 millones de habitantes del planeta Tierra se concentraban en el continente asiático en la segunda posición del ranking, y una diferente de más de 40 puntos, que situaba a África con el 17,51% sobre el total. La esperanza de vida cada vez es más larga, pues la población mundial ha incrementado un crecimiento sin parangón de los últimos años, una trayectoria similar en la que se ha experimentado las esperanzas media de vida al nacer, que si en 1990 era de 64,56, entre 2015 y 2020 era una de las más de 72, de cumplirse en las previsiones facilitadas por las Naciones Unidas. Otra podría ser superior a los 80 años en el 2080. Cabe mencionar que al incrementando la esperanza de vida se ha contribuido a otros factores, los avances tecnológicos aplicando a la medicina, así como el descenso continuado de la tasa mundial de desnutrición, que ha logrado situarse por debajo del 10% a partir del 2010. El impacto del coronavirus en la población mundial se desconoce. ¿Cuál será el impacto del COVID-19 en la población mundial a medio y a largo plazo? Esta terrible pandemia se ha colocado en enero de 2020 en el ranking de los brotes virales y mortales de los últimos 50 años. La COVID-19 ha causado estragos en los continentes en general. Concentración de mercancías de Asia. El comercio mundial de mercancías indica que Europa y Asia encabezan el comercio de bienes intermedios. La cadena de suministros regionales supone importantes intraasiáticas ingentes de este tipo de productos. El comercio tripolar entre China, los Estados Unidos y Japón, los últimos exportan productos intermedios a China para obtener productos finales, mientras que los productos intermedios que intercambian las economías de Asia son cada vez más complejos. Los 3 países que soportan la economía del continente. Agobiado por la inestabilidad política, corrupción, desastres naturales, hambruna y pobreza, el país en el sur de Asia ha estado catalogado por la ONU desde hace décadas como el país menos desarrollado del mundo en términos de su población y tamaño económico. Sin embargo, gracias al boom económico, combinado con las mejoras de la educación y la salud pública y un menor índice de vulnerabilidad, se proyecta que el país se liberará de la onerosa etiqueta de PMD en 2024. Según el Comité de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas, Bangladesh registrará un índice de crecimiento que ronda el 8% por encima del promedio asiático y muy superior a su enorme vecino India, de acuerdo a las cifras del Banco de Desarrollo Asiático, BDA. Se prevé que China crecerá al 5,9% para el 2023. También ha aumentado sus ingresos, su capital y su caída en el número de desempleados que viven por debajo de la línea de pobreza del 73,5% en 2010 a 10,4% en el 2018, como indica el banco. Los peores países. Los peores países en la lista son Kuwait, Japón y India. Taiwán encabezó las listas desde el tercer año consecutivo en encuestas del 12.420 expatriados realizada en Internationals, en una red de expropiados donde Múnich cuenta que alrededor de 4 millones de miembros han apreciado la atención médica de Taiwán, además de la calidad de vida de un 96% en los encuestados.
que se mostró una calidad de atención que se compartió del 71% a nivel mundial. Los expatriados también informaron que estaban muy insatisfechos con su seguridad laboral en Taiwán, en el estado de la economía, en lo cual expresaron sus pares en otros países. La salud fue presupuesto de una preocupación particular para los expatriados de este año. Internations midió un papel en el COVID-19 que ha jugado en la vida de los expatriados por sus hallazgos relacionados con la pandemia, los cuales no influyeron en la clasificación general de los lugares. A nivel mundial, el 45% de los encuestados dijo que la pandemia tuvo algún lugar de influencia en su tiempo en el extranjero o en los planes de irse al extranjero. En Kuwait, el 46% de los expatriados se consentían como en casa de la cultura local y el 51% tuvo dificultades para encontrar nuevos amigos. En Japón solo el 45%, lo cual se consentía como casa o como cultura local. En conclusión, aunque Asia es la región con mejores condiciones para enfrentar la crisis, destruirá años de reservas adquiridas. A la vez, la COVID-19 podría generar el mayor crecimiento económico de la zona en la actual del siglo. Pese a ello, China, Vietnam y algunas otras naciones lograrán crecer fuertemente a India, Japón y a Corea del Sur, que entrarán en descrecimientos. No obstante, todas estas economías, por las políticas implementadas, tendrán menos impactos negativos que Estados Unidos, Europa y América Latina. Las medidas implementadas por los países asiáticos se fortalecen a través de mecanismos creados en los marcos de la concentración e integración. Asia ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y adaptación ante nuevos escenarios que conducirá a cambiar patrones de conductas que podrían ser permanentes en el futuro. En este sentido, la región sigue apostando por la apertura, la cooperación y profundización de la economía digital. Podría abrirse una nueva era en la que Asia sea reforzada en los próximos años mediante las estrategias nacionales de las mayores economías de la región. Pese a todo, Asia continuará siendo la economía más dinámica del mundo. Dentro del sector silvoagropecuario se debe distinguir que el impacto que ha tenido la crisis financiera de Asia es del sector agropecuario y el sector forestal. Por parte de las exportaciones agropecuarias ha aumentado un 9,3%, superior incluso a lo que ha crecido las exportaciones agropecuarias del mundo, del 4,5%, lo cual explica principalmente las exportaciones que vino hacia Japón. En este sentido, se puede hablar del impacto positivo, especialmente gracias a la devaluación del tipo de cambio y a la mayor diversificación de los mercados que presenta. Por otra, el sector silvoavícola es uno de los que enfrenta una situación más difícil por los problemas de financiamiento que enfrentan los compradores de sus productos en Asia, lo cual traduce un menor volumen de exportación y también menores precios, pero en medida que los países asiáticos vean reducidos sus stocks y pueden su capacidad de endeudamiento, la situación del sector forestal podría revertirse.